Imagina un reino, vasto y poderoso, al borde de la grandeza, sumergido de repente en el caos no por una invasión extranjera o una guerra civil, sino por el aterrador desmoronamiento de la mente de su rey. Imagina a un monarca, una vez aclamado por su atractivo y prometedora juventud, que descendería a una locura tan profunda que olvidó que era rey, se negó a ser tocado por miedo a romperse, y creía que estaba hecho enteramente de cristal. Esta es la escalofriante y trágica historia de Carlos VI de Francia, recordado para siempre como Carlos el Loco, un hombre cuyo tormento personal se convirtió en la tragedia nacional de Francia, sumergiéndola en un abismo aún más profundo de la Guerra de los 100 años y alterando para siempre el curso de la historia europea. Su reinado fue un testimonio horrible de la fragilidad del poder cuando la propia cordura abandona el trono, dejando un vacío inmenso para que hombres ambiciosos y despiadados lo llenaran. Carlos VI nació el 3 de diciembre de 1368, hijo del sabio y estratégico Carlos V, el Sabio, quien había restaurado en gran medida la fortuna francesa contra Inglaterra después de derrotas anteriores en la Guerra de los 100 años. Su infancia fue privilegiada, aunque marcada por cierta solemnidad. Fue bien educado, entrenado en las artes de la caballería y destinado al trono de una nación en recuperación. Cuando su padre murió prematuramente en 1380, Carlos ascendió siendo un niño de solo 11 años. Durante los años iniciales de su reinado, Francia fue gobernada por un consejo de regencia compuesto por sus poderosos tíos, Luis, duque de Anjou, Juan, duque de Berry, y Felipe el Atrevido, duque de Borgoña. Sin embargo, estos tíos estaban más interesados en enriquecerse y perseguir sus propias ambiciones que en un gobierno sabio, lo que llevó al descontento y a fuertes impuestos que alimentaron revueltas populares. En 1388, a la edad de 20 años, Carlos afirmó su autoridad y despidió a sus tíos corruptos. Comenzó a gobernar de forma independiente, demostrando una sorprendente resolución y un deseo genuino de reformar el reino. Se rodeó de consejeros competentes, conocidos como los marmousets, que eran plebeyos leales en lugar de nobles poderosos. Redujo los impuestos, escuchó las quejas de su pueblo y mostró un prometedor interés en la buena gobernanza. Este periodo, aunque breve, mostró a un monarca reflexivo y comprometido, sugiriendo que Francia estaba en el camino hacia la estabilidad y una fuerza renovada. Si el destino no hubiera intervenido, Carlos VI podría haber sido recordado como Carlos el Bueno o Carlos el Reformador. Pero el destino, en su forma más cruel, tenía otros planes. El primer síntoma aterrador del desmoronamiento de la mente de Carlos VI apareció en el verano de 1392, solo 4 años después de que tomara el control total de su reino. Fue un evento que enviaría ondas de choque a través de la corte francesa y más allá, señalando el comienzo de una era de inestabilidad real sin precedentes. El rey dirigía su ejército hacia Bretaña, decidido a castigar a Pedro de Craon, un noble rebelde implicado en un intento de asesinato de un consejero real. El calor de agosto era opresivo, y el avance del ejército era lento y arduo. Carlos, ya sufriendo de fiebre y exhausto por el viaje, cabalgaba por la densa y soleada extensión del bosque de Le Mans. De repente, un hombre salvaje y desaliñado, un leproso, vestido con harapos, irrumpió entre los árboles y sujetó el caballo del rey, gritando, «No cabalgues más, noble rey. Eres traicionado». Los guardias del rey intervinieron inmediatamente, ahuyentando al hombre. Pero el encuentro pareció inquietar profundamente a Carlos. Continuó cabalgando, pero una profunda inquietud se apoderó de él. Momentos después, un paje, adormilado por el calor, dejó caer accidentalmente la lanza del rey, causando un estrépito. Este ruido aparentemente inofensivo resultó ser el detonante. Carlos, ya al límite, estalló. Desenvainó su espada y, bramando adelante contra los traidores, atacó de repente a sus propios hombres, balanceándose salvajemente, golpeando indiscriminadamente a sus leales caballeros y pajes. Fue una escena aterradora y caótica. Sus compañeros más cercanos se vieron obligados a huir,
gritando que el rey se había vuelto loco. Solo su hermano, Luis de Orleans, y unos pocos más se atrevieron a acercarse a él, desarmándolo finalmente y acostándolo suavemente en el suelo. Carlos yacía allí, inconsciente, con los ojos en blanco, respirando pesadamente. Cuando despertó horas más tarde, no recordaba el episodio aterrador. Estaba desorientado, confundido y aparentemente inconsciente de la sangre en sus manos y del terror que había inspirado. Esta fue la primera manifestación dramática de lo que se convertiría en una lucha de por vida con una enfermedad mental grave, caracterizada por estallidos repentinos y violentos, amnesia profunda y delirios aterradores. La enfermedad de la sangre, como se la llamó eufemísticamente, había comenzado. El incidente de Le Mans fue solo un preludio. Solo meses después, en enero de 1393, otro evento sirvió como una ilustración clara y pública del frágil estado mental del rey, profundizando aún más los temores y sospechas de la corte. Este fue el infame Bal des Ardents, baile de los hombres ardientes. Para celebrar el matrimonio de una dama de compañía de la reina Isabel, Carlos VI decidió organizar una espectacular mascarada. Él y 5 de sus cortesanos, incluido su poderoso hermano Luis de Orleans, decidieron vestirse como hombres salvajes. Cubrieron sus cuerpos con lino empapado en brea al que se le pegó lino, haciéndolos parecer peludos y primitivos. Era una elección de disfraz altamente inflamable. Se dieron órdenes estrictas de que no se introdujeran antorchas ni llamas abiertas en la sala. Sin embargo, durante el jolgorio, el hermano menor del rey, Luis de Orleans, quizás curioso o simplemente descuidado, se acercó a las figuras disfrazadas con una antorcha encendida para identificarlas. Una chispa encendió los disfraces altamente combustibles. En un instante, las figuras cubiertas de lino se convirtieron en antorchas vivientes. 4 de los 6 hombres murieron quemados, gritando de agonía. Solo Luis de Orleans y el propio Carlos sobrevivieron. El rey se salvó solo por la rápida reacción de su tía, la duquesa de Berry, quien le echó su voluminosa falda encima, sofocando las llamas. La escena fue de un horror inimaginable, el olor a carne quemada, los gritos de los moribundos, el pánico de los espectadores. Carlos, aunque físicamente salvado, quedó psicológicamente devastado. El impacto del incidente, combinado con el calor extremo y el trauma, desencadenó otra profunda crisis mental. Volvió a perder toda la memoria del evento y descendió a un periodo de locura más profundo y prolongado. Se enfurecía, creyendo que lo estaban cazando, y luego caía en un profundo estupor. El Bal des Ardents consolidó la horrible comprensión de la corte, su rey no estaba simplemente enfermo, estaba profunda y peligrosamente loco. La enfermedad de Carlos VI se caracterizaba por ciclos distintos, alternando entre aterradores episodios de psicosis completa y periodos de notable lucidez. Estos intervalos lúcidos ofrecían atisbos tentadores del gobernante racional y competente que alguna vez fue, solo para ser cruelmente arrebatados por la siguiente caída en la locura. Durante sus episodios psicóticos, Carlos exhibió una horrible variedad de síntomas. Con frecuencia olvidaba su propio nombre, su familia y, lo más aterrador, que era el rey de Francia. No reconocía a su esposa, la reina Isabel, ni a sus hijos, alejándolos como extraños. A veces creía que era un plebeyo, un campesino o incluso un santo. Esto se extendió a una de sus más famosas y persistentes delirios. Creía que su cuerpo estaba hecho de cristal y que se rompería en 1000 pedazos si lo tocaban o si se caía. Esta ilusión lo volvió extremadamente rígido, negándose a moverse y exigiendo que se le cosieran varillas de hierro a la ropa para proteger su frágil cuerpo de cristal. Este miedo al contacto físico lo aisló aún más. También era propenso a ataques repentinos y aterradores de ira, durante los cuales arremetía violentamente contra cualquiera que estuviera cerca, agrediendo físicamente a sus cortesanos y sirvientes. Gritaba, se rasgaba la ropa e incluso destruía muebles. La paranoia y las alucinaciones lo atormentaban, a menudo creía que era perseguido por enemigos,
por bestias salvajes o por espectros, lo que lo llevaba a correr por los pasillos del palacio, gritando, escuchando voces y viendo visiones. En sus periodos más oscuros, descuidaba por completo su higiene, negándose a bañarse o cambiarse de ropa, llegando a oler mal y cubrirse de llagas. Incluso hubo casos de heridas autoinfligidas o de arrancarse el propio cabello. Estas fases violentas a menudo eran seguidas por periodos de profunda letargia y falta de respuesta, donde yacía inmóvil, mirando fijamente, aparentemente inconsciente de su entorno. La causa exacta de su enfermedad sigue siendo objeto de debate histórico. Historiadores modernos y expertos médicos han sugerido varias posibilidades, incluyendo trastorno bipolar, esquizofrenia, porfiria, un trastorno sanguíneo genético, o incluso encefalitis. El inicio repentino, la naturaleza cíclica y los delirios específicos apuntan hacia una compleja condición neuropsiquiátrica, pero sin herramientas de diagnóstico modernas, sigue siendo un trágico misterio. Lo que está claro es el impacto devastador que esto tuvo en él personalmente y en el reino que gobernaba. La locura del rey se convirtió rápidamente en una crisis nacional. Con Carlos a menudo incapacitado, Francia no tenía un gobernante consistente. Esto creó un peligroso vacío de poder que sus ambiciosos tíos y su hermano estaban demasiado ansiosos por llenar. El Consejo de Regencia se reformó, pero estaba plagado de conflictos internos, traiciones y amargas rivalidades. Los principales antagonistas eran Luis, duque de Orleans, el hermano menor de Carlos, y Juan el Temerario, duque de Borgoña, primo de Carlos y antiguo regente. Luis era refinado, extravagante y políticamente astuto, a menudo actuando como gobernante de facto durante las incapacidades de Carlos. Juan el Temerario, por otro lado, era poderoso, despiadado y controlaba vastos y ricos territorios. Ambos hombres codiciaban el control del rey loco y, por extensión, de Francia. Su rivalidad escaló a una guerra civil abierta en 1407 cuando Juan el Temerario orquestó el brutal asesinato de Luis de Orleans en las calles de París. Este acto encendió la sangrienta guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones que desgarraría a Francia durante décadas. Los Armagnacs eran leales a la facción de Orleans y a la monarquía tradicional, mientras que los Borgoñones se alinearon con Juan el Temerario. Este conflicto interno, nacido directamente del vacío de poder dejado por el rey loco, desangró a Francia, permitiendo a su antiguo enemigo, Inglaterra, explotar su debilidad. La reina Isabel de Baviera, esposa de Carlos, se encontró en una posición imposible. Durante los intervalos lúcidos de su marido, ella sería su leal consorte. Pero durante su locura, se convirtió en blanco de sospechas y desprecio. Acusada de descuidar al rey, de gastos excesivos y de tener una aventura con Luis de Orleans, acusaciones probablemente ciertas, pero difíciles de probar, la reputación de Isabel sufrió inmensamente. A menudo se la culpaba de los males del reino, particularmente por los borgoñones, quienes usaban su impopularidad para socavar a la facción Armagnac. Se convirtió en una actriz política pragmática, a menudo despiadada, obligada a navegar las traicioneras corrientes de la corte para asegurar su propia supervivencia y la de sus hijos. La locura de Carlos VI resultó ser una ayuda catastrófica para Inglaterra. Mientras Francia era consumida por la contienda interna, Inglaterra, bajo el brillante y despiadado rey Enrique V, aprovechó la oportunidad. En 1415, Enrique lanzó una invasión a gran escala, que culminó en la devastadora batalla de Azincourt. En Azincourt, un ejército inglés más pequeño y exhausto derrotó decisivamente a una fuerza francesa mucho mayor, compuesta en gran parte por la nobleza armagnac en disputa. La flor de la caballería francesa fue aniquilada, dejando una herida abierta en el liderazgo y la moral del reino. Esta aplastante derrota fue una consecuencia directa de la gobernanza fracturada de Francia y de las profundas divisiones sembradas por la guerra civil, que a su vez se derivó de la incapacitación del rey. Una Francia unificada, bajo un gobernante cuerdo, probablemente habría presentado un frente mucho más fuerte.
Después de Azincourt, Enrique V explotó sin piedad la debilidad de Francia y la enfermedad del rey. En 1420, forzó la firma del infame Tratado de Troyes. Este desastroso tratado, firmado por la reina Isabel, actuando en nombre de su marido loco, o quizás por desesperación y autopreservación, declaró que el propio hijo de Carlos VI, el delfín Carlos, el futuro Carlos VII, era ilegítimo y desheredado. En cambio, estipulaba que Enrique V se casaría con la hija de Carlos VI, Catalina de Valois, y se convertiría en regente de Francia y heredero del trono francés a la muerte de Carlos VI. Esta fue una traición impensable a la monarquía francesa, una capitulación total a las demandas inglesas, facilitada por la profunda incapacidad del rey para gobernar y la voluntad de facciones poderosas, particularmente los borgoñones, que se aliaron con Inglaterra después del asesinato de Orleans. De sacrificar el interés nacional por su propio beneficio. Carlos VI, en sus momentos de lucidez, supuestamente comprendió la gravedad de lo que estaba sucediendo y estaba profundamente angustiado por el tratado, pero no pudo detenerlo. Firmó documentos, con su mano guiada, su mente a menudo en otra parte, cediendo efectivamente el derecho de nacimiento de su hijo y la independencia de Francia. La corte francesa, ante un rey que entraba y salía de la cordura, recurrió a medidas desesperadas y a menudo extrañas para curar o al menos manejar su enfermedad. La medicina medieval, basada en gran medida en la teoría humoral, la superstición y los remedios herbales, estaba lamentablemente despreparada para una enfermedad mental tan profunda. Se intentaron varios tratamientos. A menudo se empleaban amuletos y talismanes, y el rey los llevaba para ahuyentar a los malos espíritus o restaurar la cordura. Los médicos preparaban elaboradas pociones de diversas hierbas, especias e incluso piedras preciosas en polvo, administradas con la esperanza de reequilibrar sus humores o expulsar los demonios que se creía que causaban su locura. Los tratamientos más convencionales incluían periodos de descanso forzado y, por supuesto, sangrías, una práctica común para casi cualquier dolencia, que se creía que eliminaba la mala sangre. Con frecuencia se llamaba a sacerdotes y clérigos para realizar exorcismos, ya que muchos creían que el rey estaba poseído por espíritus malévolos y se celebraban oraciones, vigilias y procesiones. Incluso hay un cuento persistente, aunque probablemente apócrifo, de un médico judío o hechicero traído de España, que prometió curar al rey por medios mágicos, solo para fracasar miserablemente. En sus periodos de locura violenta, Carlos a menudo se mantenía aislado y restringido por su propia seguridad y la de sus asistentes. Los guardias debían tener cuidado de no tocarlo, para que no creyera que intentaban romper su cuerpo de cristal. Sin embargo, en sus periodos lúcidos, era capaz de gran ternura, particularmente hacia sus hijos y aquellos que le mostraban un afecto genuino. Expresaba un profundo remordimiento por sus acciones durante sus ataques, lo que resaltaba aún más la trágica dualidad de su condición. Su cuidado pasó a ser responsabilidad de un grupo rotatorio de devotos asistentes y médicos, quienes luchaban por comprender y manejar su naturaleza impredecible. La corte estaba perpetuamente al límite, sin saber si el rey encantador e ingenioso se transformaría de repente en un loco que gritaba y era violento. Durante las décadas restantes de su vida, Carlos VI soportó este cruel ciclo. Sus periodos de locura se hicieron más frecuentes y prolongados, y sus intervalos lúcidos se hicieron más raros y cortos. Se volvió cada vez más frágil, agotado por la enfermedad, el estrés y el puro agotamiento mental de su condición. El reino que nominalmente gobernaba continuó desgarrándose, desangrando a Francia. Vivió lo suficiente para presenciar el Tratado de Troyes, para ser desheredado por su propio hijo y para ver su trono efectivamente usurpado por su enemigo inglés. El 21 de octubre de 1422, Carlos VI finalmente sucumbió a su larga enfermedad, muriendo a la edad de 53 años, habiendo reinado durante 42 tumultuosos años. Su muerte, irónicamente, llegó solo 2 meses después de la de su rival, Enrique V de Inglaterra, quien también había muerto joven, dejando un hijo infante, Enrique V,
para heredar el disputado trono de Francia. El legado de Carlos VI es de profunda tragedia y consecuencias devastadoras. Personalmente, fue víctima de una enfermedad mental desconocida y aterradora que le arrebató la mente y la vida. Políticamente, su enfermedad condujo directamente a uno de los periodos más desastrosos de la historia francesa, permitiendo a Inglaterra acercarse peligrosamente a apoderarse de la corona francesa. Su locura contribuyó directamente a la guerra civil Armagnac-Borgoñona, que devastó el país y costó innumerables vidas. Facilitó las victorias de Enrique V y el vergonzoso Tratado de Troyes, que desheredó al Delfín y ofreció el trono francés al rey inglés. Paradójicamente, la locura de su padre y el Tratado de Troyes crearon las circunstancias desesperadas que finalmente forjarían a Carlos VII en el líder determinado e improbable que, con la ayuda de Juana de Arco, finalmente reclamaría Francia. Carlos VI, el rey que creía estar hecho de cristal, sigue siendo una figura inquietante, un crudo recordatorio del inmenso poder de la enfermedad mental, no solo sobre un individuo, sino sobre el destino de toda una nación. Su reinado es un testimonio de la naturaleza impredecible de la historia, donde la tragedia personal puede extenderse, remodelando reinos y alterando para siempre el curso de los acontecimientos humanos.